¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto y agradeciendo de antemano que hayan iniciando este audiolibro, El Poder Presidencial. Es un libro que escribí sobre el poder presidencial, la historia del poder presidencial en México, sobre todo en términos justos y que no haya conflictos en su historia, de alguna manera. Bueno, miren, me quedaba yo en el anterior capítulo, se interrumpió rápidamente por alguna razón técnica, si ustedes quieren. Que ver por ahí algo que queda de decirles, pero por lo pronto vamos a continuar. Miren, en todas las esferas del liderazgo, hemos observado, a pesar de la penetración autóctona, que hace acto de presencia importante o mestiza de la política, sobre todo los mexicanos que siguen cosechando las mayores riquezas. Son normalmente parecidos, con tez blanca y se puede, ojo verde inclusive, ¿no? Aunque predomina en el café oscuro o claro, ¿no? Que prevengan de universidades como Tecnológico de Monterrey, la Ibero y colegios de paga en donde no existen huelgas, reafirmándose como maestros o doctores en universidades del exterior como por ejemplo Harvard, Stanford, inclusive Oxford, que los capacita para qué? Para que pocos compitan con ellos. Esta es la ventaja natural. Existe entonces, por ejemplo, un racismo oculto en el manejo social sin reglas, estableciendo ni parámetros instituidos. Es algo así como recordar que de la vista nace el amor, ¿no? Que las imágenes cuentan mucho, por ejemplo, en la guía de una empresa, de una sociedad o de un país inclusive. Como te ven, te tratan. Como te ves, quisieras verme y por ello te acepto como líder y por ello te facilito que las maneras de hacerte rico aumentes tu fortuna. La masa social se soporta en líderes que impacten por su presencia. Si se parecen a ellos mejor, ¿no? Por supuesto. Como algún día les dije en otro libro, los bien parecidos, los agradables, los que caen bien, los que tienen magnetismo, como lo fue López Obrador, bien desarrollados inteligentemente en buenas escuelas, o sea, en buenos cortes de carnes a la mesa, buena proteína, buena leche, buena energía. Y eso, compatriotas, es un buen comienzo. ¿Para qué? Para aceptar el hecho de que los más ricos y poderosos, además que posean de los mayores beneficios, no son exactamente los que surgieron de las luchas revolucionarias. Y los que están ahí están, los que están así están. Estudiaron mucho, se cultivaron y convencieron a esos agradables hombres de empresa de que ellos también merecen un sitio social que les dé jerarquía y entrada a la élite del poder, básicamente. Entonces, en cualquier sitio de la sociedad se produce el mismo fenómeno, básicamente. Para decirlo con claridad, veamos la elección de una secretaria en un empleo, cualquiera. Normalmente se elegirá la de mayor presencia, aunque no sea tan capaz como las otras. Aunque a las otras se les contrate por hacer el trabajo, no sé, del adorno elegido. Es parte normal en la sociedad. Mire, una reacción humana que da como, por ejemplo, como consecuencia que aunada a otras situaciones de la misma índole, produzcan en una sociedad bien distribuida entre la minoría enriquecida, la medianía medio acaudalada, la baja mantenida y el aislamiento conformado de la pobreza estacionada.
O sea, estas condiciones dieron la pauta a Marx, hablando del comunismo, por ejemplo, ¿no? De buscar un camino más equilibrado y justo. No se puede cambiar la condición humana que es innata y que está encallecida en una historia de la humanidad, en cualquier civilización que se imaginen. Miren, escalas de nivel social con sus diferencias bien definidas, que en términos de paz social, como ha tenido México, estén conformados los grupos mexicanos en bien parecidos, medianamente medio guapos o guapas, mestizamente mantenidos, ¿sí? Y morenamente estacionados en la clase media o cercana a la pobreza, si no es que la extrema indigeniza, o sea, con sus lógicas excepciones, por supuesto, ¿no? O sea, no debiésemos culpar a nadie en particular por este fenómeno logrado que en la libertad los mexicanos del futuro puedan en cierto tiempo ocupar un mejor peldaño de los beneficios que producen, no sé, una sociedad, si se da a la tarea de cultivarse aún más. Trabajar con mayor intensidad, sin corrupción, sin utilitarismo, ni impunidad. O sea, trabajar con mayor intensidad, superando sus carencias, conformismos y temores, agregando con ellos sus sentimientos de inferioridad ante los güeros bien formados y conservar la firme intención de disfrutar su tierra, tanto o mejor que los bien nacidos, desnacionalizados o con sumisión emocional, o sea, a otro país. O sea, por ejemplo, también luchar con las ideas, y es muy importante lo que les voy a decir, luchar con las ideas más que con las pistolas o el fusil, con la preparación que requiere desvelos y sacrificios, leer mucho y aspirar más, con una sonrisa que agrade, con una presencia limpia y con la firme intención de decirles a todos, he venido a conquistar el país que le legaron mis padres, que lucharon con Villa o con Zapata, o mis abuelos o bisabuelos que presenciaron y combatieron en las luchas de la reforma o de independencia, sin rencores, sin racismos, sin deseos de venganza, sobre todo cuando están muy hartos de vengarse por aquellos que le hicieron, ¿no? Mire, me he referido al ciudadano de las ciudades, que no de la vecindad en rancherías, comunidades o el agonizante ejido. Son esas capas de la población mexicana que han esperado mucho tiempo, seguramente seguirán esperando que no los abandone la justicia y la modernidad para salir de las carencias y el conformismo, su pobreza arraigada, que no miserable, también, y sí digna, en donde el hambre es apagada con los frijoles y la tortilla, clamando su destino ingrato con aguardiente o pulque. O sea, así fueron conducidos. Miren, son aún los campesinos de los ejidos, muchos de ellos, sobre todo de temporal. Los que no se encuentran, por ejemplo, en la conformada idea que nacieron para perder, porque ha sido mayor la atención de los gobiernos federales a calmar los ánimos retadores del habitante citadino, porque grita y dice malidecencias, ¿cómo se llama? Groserías, pues, o se suma a marchas, denuncias o reclamos. No se deja que el ejidatario o nuevo propietario como pueblenino espera más de las fiestas de feria, un buen baile al son de la salsa o la banda, que las promesas de tanto político o mandatario que les dio a tole con el dedo. O sea, parecía que las cosas mejoraban a partir de una distribución de la modernidad diseñada por el presidente Salinas en ese entonces, para llevar a esas zonas empobrecidas
un poco de aquello poquito que los habitantes de las ciudades les quieran dejar disfrutar. Así están las cosas, estaban las cosas, como nos encontrábamos en la época de los que no sabíamos todavía digerir los cambios. O sea, nos quedamos en espera de que no sabían aún si sería un milagro o una realidad programada que fuese aceptada por los viejos líderes, porque el cancán y el vals, digo, ya pasaron de moda, aunque es bueno recordarlo, la verdad. ¿No? Surge una conciencia de rectificación, no sé, al hurto para los futuros dirigentes del país. Miren, vamos a puntualizar la historia, para poder tener esto más claro. Miren, en la historia de México, en la historia de México, nos hemos encontrado mundos de ensoñación y desconsuelo, pero sobre todo una confirmación de la existencia de un país que tiene todo para continuar siendo una esperanza de mejores logros y de superación anhelada. No sé qué tanto favor nos hicieron los españoles al conquistarnos por lo menos, ¿no? Sobre todo por su aportación histórica, porque desde que fue descubierto el nuevo mundo, desde las épocas de Cristóbal Colón hasta la llegada de Hernán Cortés a suelo mexica, en México siento que ha sido más las premuras por quedarse rezagado, ¿verdad? Que por los mitos y la cochambre aventurera de debilidades. O sea, que una decidida conciencia de trabajo y superación hacia un país realmente mejor. A pesar de la atrocidad de nuestras debilidades ancestrales, contamos con el valor inapreciable de una bondad nacional de buen vecino, ¿de acuerdo? Y de anfitrión folclórico, ¿de acuerdo? De abusadillo en ocasiones y de patriota cuando así se nos requiere. Que no patriotero insensato, ¿eh? A pesar de las libertades, del hartazgo y de la necesidad de cambios sociales, económicos, por supuesto, y también estructurales también, hacia un verdadero Estado de Derecho. Miren, desde la dominación española existen algunos signos de conformidad que han detenido un progreso desarrollado de nuestra sociedad. Y aunado a los seres inteligentes de una parte de ella, a la distribución de la riqueza, como anhelan muchos, hacia el término de igualitario, en una falacia porque no ha resultado, no resultará equitativamente y mucho menos igualitaria en un sistema económico de libre mercado, de competencia y sobre todo clasismo. Eso es muy importante, ¿eh? El clasismo. Es por ello, por ejemplo, es que seguiremos encontrando en nuestro país zonas de pobreza extrema, que no de miseria, ¿eh? Como en cualquier parte del mundo en desarrollo. México es preferencial respecto a América Latina, porque no caerá ya ni en los excesos ni en el autoritarismo, ni aún en el desarrollo de las finanzas públicas, mucho menos en la corrupción amañanada por sistemas. Eso ya cambió, o trata de cambiar. Difícilmente las fuerzas políticas y los ciudadanos permitirán que se instaure nuevamente. Miren, vivimos tiempos de cambio y modernización dentro del libre mercado mundial, o sea, de compraventa y competencia. Por ejemplo, en el devenir de nuestra sociedad mexicana, los criollos del pasado nos dieron la posibilidad de independizarnos, o sea, de los conquistadores para que los mestizos pudieran iniciar el desarrollo de una identidad nacionalista, que sin ser avasalladora, sí es auténtica, ¿de acuerdo? A pesar de la influencia de culturas ajenas en la música, o sea, en los consumos,
y en la forma de modernizarse a consumir productos y cultura de todo el mundo que modifica conductas nacionales atávicas. Eso es muy importante. Por ejemplo, nuestros pueblos prehispánicos, básicamente, deben ser un orgullo para nuestra extensa y valiosa cultura, porque son la base y la raíz de nuestras aspiraciones como nación y, como repito, identidad nacional. Es el inicio del reconocimiento de nuestro origen autóctono, aunque aquella pureza de razas se trata de una mexica, otomí, maya o zapoteca, para mencionar algunas, se encuentre diseminada en un mestizaje necesariamente histórico, básicamente, que se trató, por ejemplo, de los españoles. Bueno, es una consecuencia lógica de las circunstancias. O sea, pudieron haber sido los emigrantes europeos, por ejemplo, como Inglaterra, Irlanda o Francia, por ejemplo. Algo que ni fue tan bueno, ¿eh? Ni tan malo. Simplemente no nos correspondió como ser otro país de inmigrantes, como los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Norteamérica. Simplemente el destino nos juega la suerte de mezclar dos corrientes culturales y sanguíneas que han dado como resultado el cristianismo católico, paralelo al culto a Tlaloc, a Huitzilopochtli o a Coyolxauhqui, como sería el juego de pelota o el amalgamiento de la charrería, o sea, con la fiesta brava, más o menos. Por ejemplo, que Hernán Cortés encontrara a, no sé, a la Malinche deseable. O sea, no fue casualidad, ya que la belleza autóctona no pudo ser despreciable, ¿eh? Ni al instinto ni a la soledad, ni a la infidelidad, ni a la buena vista de aquellos hispanos que llegaron con una venda en los ojos para encontrarse con un mundo cultural tan rico en costumbres, logrando entender en sus principios el brillo del oro y la saciedad de sus debilidades por el escaso valor que tenían algunos de ellos. Por ejemplo, ¿no? Si la ocurrencia conquistadora hubiese nacido, por ejemplo, no sé, de una alemana fascista como la que fue Hitler, pues, un ejemplo de extremo, en serio. Tal vez se hubiese producido el exterminio de las razas autóctonas. Ustedes lo saben. Por ejemplo, al saber en España que el Nuevo Mundo contaba con apetecibles recursos aún inexplorados, se volcaron en una conquista total, tratando de terminar con lo establecido por nuestras culturas indígenas, ¿no? Estableciendo una nueva religión y construyendo sobre sus viejos templos, pirámides o deidades, una sociedad barroca, muy al estilo de sus vivencias. Una sociedad colonial que daba, no sé, inicio a un desarrollo social con todos los defectos y cualidades de una hispanidad atrasada, muy a lo latino, ¿eh? Eso es, muy con esencia del origen moro, y solamente después de algunos decenios llegaron a la Nueva España hombres ilustres que aportaron avances que aún resuenan, o salvo algún misionero o escribano en sus principios como Bernal Díaz del Castillo, que se le agradece, por supuesto, su aportación a la historia de la conquista. Así, válgame Dios, ¿no? O sea, los vicios y debilidades que aún permanecen afianzados en la sociedad mexicana han sido producto de unas carencias adquiridas. Por ejemplo, en la historia del establecimiento y liquidación de la vieja Nueva España, con sus reyes y atrocidades, en realidad, de la vieja Nueva España, con por ejemplo, por no haber comprendido, por ejemplo, a Cuauhtémoc o a Quetzalcóatl, una vieja Nueva España que encontró en el mestizaje a un criollo revolucionario y un mestizo
esperanzado por encontrar en algún lado a una patria de los mexicanos. Pues también por eso, ¿no? Esa es la idea. Mire, entre la búsqueda, por ejemplo, del Evangelio y la libertad, sobre todo la libertad, surgieron hombres y mujeres que entendieron que más que colonizadores eran ya la primera generación de auténticos mexicanos dispuestos a lograr hacer suyo el suelo mexica. Conocer, por ejemplo, la historia de México es tratar de entender por qué hemos cambiado o mejorado a paso lento, por muy complejo que sea. Lo importante sería ubicarnos, porque en todas las etapas de su desarrollo, tanto social como económicamente, ¿no? Con la firme idea de superar el pasado incierto, aprendiendo que el presente es consecuencia del mismo. Válgame Dios, eso. Miren, en la etapa revolucionaria de 1910, nos encontramos con un país de mexicanos que habían ya pasado por movimientos de enfrentamiento en donde cambió nuestra sociedad al ritmo impuesto por el ilustre presidente Juárez, por ejemplo, ¿no? Con toda la capacidad de líder frío y calculador, aunque la inmadurez natural lo acompañó, no sé, en algunos eventos, con una personalidad y actitudes demasiado parecidas, por ejemplo, al presidente Lázaro Cárdenas, al presidente Salinas, para que la historia los compare definitivamente, ¿no? Eso sería muy bueno, ¿no? Miren, la intervención de igual forma de los intelectuales que pensaron que México no podía seguir estancado ni en la etapa romántica y dictatorial de un general como Porfirio Díaz, con todos sus honores conquistados o como defensor de la patria, ¿no? Ni en la acumulación de poder y riquezas de un grupo privilegiado por las circunstancias, tanto en el campo como en las haciendas, además de los intereses creados por las zonas urbanas, intelectuales mestidos como Madero o Aquiles Cerdán, que dan la oportunidad para que surjan leyendas del liderazgo original como Zapata o Villa, así como fue don Miguel Hidalgo o el general Morelos en la etapa de la independencia, una etapa revolucionaria que dice mucho de nuestro deseo de cambiar las estructuras imperantes de la época. ¿Por qué? Pues por las presiones sociales, tanto en el campo como en las ciudades también, ¿no? Es fácilmente, ¿no? Mire, sobre todo, no sé, en las zonas rurales, básicamente, lo que yo puedo pensar en ello, por la anarquía o injusticia de los hacendados, listas de raya, acaparamiento de la tierra y el sentir monárquico de una clase privilegiada. O sea, una operación inteligente de los afortunados por la herencia y la alimentación de calidad, así como, no sé, el desconsuelo de los desposeídos por la historia y los líderes corruptos. Es importante. En esa búsqueda de la paz social, básicamente, después de tantos conflictos e inseguridad del pasado, la etapa de la Revolución Mexicana da un nuevo rostro a la nación, ante el empuje de un vecino más desarrollado como los Estados Unidos. Se abre la posibilidad, por ejemplo, de un cambio estructural. ¿Para qué? Para mejorar un poco a las mayorías campesinas y también a los mexicanos, empobrecidos por el astuto mexicano de aquellas épocas, por supuesto, ¿no? Que supo decirle al oído al jornalero, al mozo de hacienda, que su lugar estaba al servicio del patrón, ¿de acuerdo? Y de la hacienda, que comería, que viviría al margen de la voluntad, que no pensara en ser el mejor, ¿eh? Como cuando los españoles les dijeron a los indios mexicas o tlaxcaltecas que ahora los tributos serían para el rey, o sea, el de España,
no el mexica, sino el de España. Si bien se repartió, por ejemplo, se repartió la tierra exportada al hacendado ante la presión de Emiliano Zapata en el sur y un Francisco Villa en el norte, por así decirlo, ¿no? Lo cierto es que entre el desconcierto y felicidad aparente del campesino y el nacimiento de falsos líderes, surge entonces la actitud oportunista, haciendo dado a los verdaderos guías espirituales de la lucha armada. Matan a Zapata y a Villa, que a pesar de sus enjuiciadores o ególatras, siguen siendo el símbolo de libertad y justicia de esa nación en la era moderna del siglo XX. Mire, después de la revolución nace una sociedad diferente, alejada en parte de la época porfiriana, sobre todo después de Plutarco Elías Calles, cuando señala el rumbo de los próximos 50 años, enarbolando una bandera que amalgamaba ideales, aspiraciones, identidad y aparentemente intereses de la clase revolucionaria surgida de la propia confrontación bélica. ¿Qué se construye con todo esto? ¿Qué surge con todo esto? Así se construyó la base de las diferentes formas y estilos de gobernar en México, abanderados por los ideales de los sentimientos de la revolución y los principios emanados de estadistas como Benito Juárez. Si revisamos con mayor precisión el ideal y la aspiración simbólica de la guerra de independencia, iniciada por el cura Hidalgo, es de pensarse que la sociedad mexicana se transforma realmente a partir de la consumación de la revolución de 1910, encontrándose ante la disyuntiva de modificarse integralmente por el temor de los tantos años, acostumbrados a un estilo de vida, o sea, a unas costumbres añejas y a una aristocracia subterránea de falsas poses, que fue muy duro hueso de roer por los generales surgidos de la guerra, que exigieron no solo un lugar en la historia, sino un pedazo de la gloria y la riqueza como trofeo, ¿eh? O compensación de su esfuerzo y sacrificio. Resultó ser un legítimo deseo, vamos a aceptarlo así, por el poder adquirido al conquistar el éxito, una reacción humana de la que solamente escapan aquellos que han conocido la sencillez de ser humildes, frugales y misericordiosos, sin ser tontos, también, que aspiran a la superación de la ignorancia y los errores también, ¿no? Mire, el poder que pasa de manos a manos en la historia de la humanidad, o sea, no podía ser ajena a México. Esta situación se produce, insisto, en donde los seres humanos aquejan las mismas dolencias o los mismos defectos, sobre todo cuando se prueba, no sé, las mieles del poder mismo, eso es muy importante. Los presidentes se fueron presentando entre tumbos para aceptar los preceptos revolucionarios ante la expectativa de hacer suya la Constitución de 1917, como la Carta Magna que normará los destinos de la nación, que los ideólogos han inventado, por supuesto, basándose pues, en la experiencia de la democracia francesa, en los sentimientos de la nación y también en cerrar conductos de los detentadores del pasado, del poder reeleccionista, que tanta injusticia pues había producido. Miren, en diferentes periodos, los presidentes de la revolución fueron desarrollando las condiciones que hicieron de México una república integrada y progresista, terminando paulatinamente con los vicios
que entorpecían la igualdad de derechos y abriendo caminos a la socialización colectiva, con los beneficios de la educación, salud y libertad. La democracia se encontraba en el papel y se empolvó con el tiempo, porque nadie quiso hacerla efectiva, ya sea por temor o desconocimiento o por el deseo interior de aspirar a una paz duradera. No con quién, ni con quien sea, sino con un partido político y una agrupación de representantes que aseguraban que la guerra había terminado. Después de varios intentos, en sus inicios, con el Partido Nacional Revolucionario, con el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, y en crisis política de mando por grupos dispersos de poder real. Entonces surge el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ¿de acuerdo? Como una entidad que aglutinó las diferentes fuerzas surgidas de la revolución. El presidente Calles tuvo la afortunada idea de llevar en acuerdo a todos los involucrados, establecer un liderazgo central, conservar el poder y repartir los beneficios de un sistema político en donde habría para todos los cercanos, que no los alejados. Que Calles era ambicioso, definitivamente, un líder importante. Miren, convencidos los poseedores de la herencia revolucionaria, vamos a decirlo, se inicia un jaloneo de a quien le corresponde primero. Se establece el sistema de la sucesión presidencial. ¿Por qué? Por mandato único, al pasar la estafeta de poder a quien por méritos propios, también, o por amistad, por conveniencia, lo mereciera, con la espera de algunos y la conformidad de los demás. Así llega el poder a quien, al general Cárdenas, iniciando, por supuesto, iniciando cambios fundamentales en el origen de la idea, al dar paso, por supuesto, a civiles, por supuesto, ¿no? Cuando dirige la sucesión en beneficio de Miguel Alemán Valdés. Ahí empieza todo. Miguel Alemán Valdés, que mostró la capacidad en la que nadie creía para hacer de su mandato un paso firme. ¿Hacia qué? Hacia el progreso. Bueno, miren, en diferentes periodos, los presidentes de la revolución fueron desarrollando las condiciones que hicieron de México una república integrada y progresista, terminando paulatinamente con los vicios que entorpecían realmente la igualdad de derechos y abriendo caminos a la socialización, o sea, la socialización colectiva con los beneficios de la educación, salud y libertad. La democracia se encontraba en el papel y se empolvó con el tiempo porque nadie quiso hacerla efectiva, ya sea por temor o desconocimiento, o por el deseo interior de aspirar a una paz duradera, no con quién ni con quien sea, sino con un partido político y una agrupación de representantes que aseguraban que la guerra había terminado. Después de varios intentos en sus inicios con el Partido Nacional Revolucionario, el PRI, y en crisis, sobre todo en crisis política de mando, por grupos dispersos de poder real, surge el Partido Revolucionario Institucional, se lo estoy repitiendo todo, como una entidad que aglutinó a diversas fuerzas surgidas de la revolución, el presidente Calles, que era un líder clásico, presidente Calles. O sea, tuvo la fortuna de llevar de acuerdo a todos los involucrados, establecer un liderazgo central, conservar el poder y repartir, sobre todo, los beneficios de un sistema político en donde habría para todos los cercanos, que no los alejados, como les decía yo. Bueno, convencidos los poseedores de la herencia revolucionaria, ¿de acuerdo? Se inicia un jaloneo de a quienes les corresponde primero. Se establece el sistema de la sucesión presidencial por mandato único,
al pasar la estafeta de poder a quien por méritos propios o por amistad, ¿verdad? O por compadrazgo, si ustedes quieren, por conveniencia, si lo mereciera, ¿de acuerdo? Con la espera de algunos y la conformidad de los demás. Así llega, así llega, como les dije, al poder el general Cárdenas, iniciando cambios fundamentales en el origen de la idea, al dar paso a civiles, cuando dirige la sujeción en beneficio de Miguel Alemán Valdés. Así era, que mostró la capacidad en la que nadie creía para hacer de su mandato un paso firme hacia el progreso. Es lo que perdón que les repita un poco para que quede muy bien, porque fue el inicio realmente del poder del PRI, que les dije de 70 años, bueno, como sea, ¿no? Miren, el sistema político establecido para entonces se había sido solidificado y la paz social mantenía su rumbo generando confianza en todos los sectores, ya que el equilibrio del poder alrededor del presidente en turno cerraba filas y acordaba estrategias para no permitir desviaciones en la propia distribución de los beneficios logrados, no sé, las minorías partidistas atribuían a la centralización ejecutiva un impedimento al desarrollo de una verdadera democracia compartida y no por el simple derecho de contar con el voto. La estabilidad era manifiesta, pero el descontento de los marginados a las esferas de poder fue horadado poco a poco, horadando poco a poco las entrañas del sistema y solamente las habilidades del propio sistema, que se hizo institucional, pudo suavizar las controversias. Miren, por ejemplo, Adolfo López Mateos, bien querido presidente, le corresponde el inicio de la cimentación de cambios sociales que empezarían a cristalizarse en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Por cierto, Adolfo López Mateos es de la misma personalidad de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahorita estoy recordando, ¿eh? Adolfo López Mateos tuvo la misma personalidad de Claudia Sheinbaum, para que tomen en cuenta qué tipo de presidenta va a ser, ¿eh? Parecida a Adolfo López Mateos. Bueno, eran parecidos. De acuerdo como lo que yo sé de psicología, ¿eh? Por eso se los digo y se los aseguro. Mire, cuando el mundo experimentaba, por ejemplo, una convulsión de ideologías generacionales y criterios diferentes a los establecidos con una creciente exigencia hacia la libertad y liberación de pensamientos como sentimientos, era el hartazgo del modelo inoperante y caduco, la renovación de formas y actitudes se reclamaba. El movimiento llegaba hasta las mismas bases de la estructura familiar en ese entonces. Por ejemplo, era una exigencia de cambio hacia el progreso, con fondo político, ¿eh? Cambios no solo tecnológicos, sino intelectuales, aceptando que la mujer podría contar con el derecho de ser igual o mejor que el hombre. Imagínense nada más. Aunado todo a cambios sociales que el mundo estaba experimentando como producto de una interacción social muy bien definida por la comunicación y el desarrollo informativo que hizo exactamente que las conciencias de las nuevas juventudes alzaran de inquietud al viento, exigiendo nuevas formas de convivencia y mayores oportunidades de qué? De participar. Así estaba la juventud, ¿no? O sea, eran tiempos no sé, de agitación indeseada, ¿eh? Pero lógica al fin de todo. En sociedades donde seres humanos exigen cambios de conducta, anhelando mejores condiciones de vida, cambios de generación, acciones más definidas, un lugar no sé, en las altas esferas, ¿ok? Es muy importante. No sé, las altas esferas de decisión sobre todo, ¿no?
o simplemente ser escuchados como el legítimo deseo de ser vistos en su paso por la vida, como sucede, como los que utilizan el graffiti para manifestar su estadía en el planeta, ¿no? Pintan las paredes, pero aquí estoy yo, ¿no? Razonable o no, con interés oculto o no, en ideologías extranjeras, que es una forma de penetrar fronteras para conquistar derechos a invadir, por ejemplo, ¿no? Una forma moderna de interrumpir y territorios con ideologías contrarias al sentir de poblaciones diferentes. Por ejemplo, lo sucedido en 1968, que yo lo viví, en 1968 lo viví, yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Puebla, lo viví en el 68, totalmente. Y me invitaron a la guerra, pero yo no quise, porque mi papá no me... Yo estaba en Puebla, imagínense nada más. O sea, dio cabida a una mayor atención a las juventudes nacientes, a problemas de injusticia social, que pronto dio como respuesta la elección de un presidente socializante, muy acorde a las circunstancias, y como pago a las disciplinas, por ejemplo, del Estado. Un presidente hacia el pueblo y a las mayorías rezagadas que con frases impactantes se presenta como una esperanza más. El licenciado Echeverría, ¿ok? Luis Echeverría. Más ante un pueblo deseoso de paz, pero también de tortillas y más tierra. Si es que había, ya no había mucho, ya se había repartido la mayoría, ¿no? Miren, la tierra continuó con el presidente Echeverría, que yo trabajé en su gobierno, por supuesto, y lo conocí muy bien, conservó, la tierra continuó repartiéndose como si la revolución no hubiese terminado. Y la voz inquietante de Zapata les dijera que la tierra es de quien la trabaja, como dijo Zapata, ¿no? El sistema conservó su fortaleza al convencer al presidente Echeverría con personalidad y liderazgo respetable, por supuesto, abriéndose paso ante la ignorancia, con buena voluntad, con ordenamientos sin adecuada adecuación. Yo trabajé en su gobierno, no adecuada planificación, con audacia en las inversiones y por desgracia, con la pérdida de la brújula de que un mandato presidencial solamente es de 5 años, nada más, por lo pronto y efectivos. Se puede y se ha podido hasta ofender inclusive a Luis Echeverría, pero las mayorías no han podido analizar no solamente sus errores, sino también sus aciertos, ¿de acuerdo? Porque el término de su gestión nos dejó medio embarcados, por supuesto, con crisis financiera, pero no tan grave como para recordar que nos lleva por esos días a mundos de fascinante ensueño, al pensar que nuestro pasado pues, no había sido tan cruel. Sinceramente, que tengo que ser sinceros con cada gobierno, cuáles fueron sus ventajas y también las desventajas. Miren, el sistema político sería inamovible, sólido y con los mismos líderes de opinión, con la misma parsimonia y la seguridad de éxito, con la confianza de seguir daño, o sea, de seguir daño al país, estabilidad y paz social, entre contubernios, o sea, corrupción e impunidad. Sin embargo, el país funcionaba y nadie se salía de su papel protagonista. La violencia se encontraba controlada, ¿eh? La violencia se encontraba controlada y la delincuencia sometida o negociada, si ustedes quieren. Todos estábamos de acuerdo. La iniciativa privada, sin embargo, contrajo sus inversiones. Por supuesto, el país seguía, no sé, dependiendo del petróleo y los gastos gubernamentales continuaban siendo onerosos y preferenciales. O sea, a una familia en el poder, El Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, requería de ajustes, como de autocrítica en cuanto a la participación más activa de sus cuadros.
en la necesidad de manejar mayor democracia interna ante corrientes de opinión y poder bien definidos por el partido en el gobierno, que desde varias décadas no permitían muchos cambios en los estatutos, ni arriesgar aún el equilibrio de la propia vigilancia partidista, o sea, ya totalmente controlada con su poder y su estilo. Mire, las voces y los discursos del partido y sus representantes en las cámaras del Congreso, como en la titularidad ejecutiva de los estados, se convierten en figuras autónomas y prototípicas, con esquemas gastados y poco genuinos, producto de una estrategia y costumbre envejecida, ya estaba vieja el poder, ¿de acuerdo? Aunque perfeccionada, por supuesto, de aquellas voces antiguas de los viejos políticos del Partido Nacional Revolucionario, ¿ok? Los años transcurrían, eso sí, por supuesto, y no se vislumbraban cambios importantes. Miren, el temor de la renovación hizo que callaran las opiniones ciertas y maduras de políticos visionarios. El presidente Echeverría continuó con el ritual y sin contradicciones, por supuesto. Señaló como su sucesor a José López Portillo por su cercanía amistosa, su cuate, ¿no? Y no por sus cualidades de político, aunque sí de profesional conocedor de lo establecido. Hasta esos momentos confiado en su disciplina, ¿de acuerdo? Reserva y sobre todo lealtad, lo preparó bien al pasearlo por diferentes dependencias, ¿ok? Para que se enterara de lo que manejaría. O sea, una etapa de transición que muchos han criticado suficientemente, llevándose la mayor parte de la ofensa el partido en el poder. Era lógico. No entendían la situación porque al menos no lo habían trabajado. Yo lo trabajé, por eso lo entiendo y por eso se los digo. Mire, el sistema continuaba con la estrategia establecida desde Plutarco Elías Calles. Y la desgastada maquinaria priista, los PRI, empezaba a resentir los efectos del anquilosamiento y vejez prematura. Confianza extrema con sabor a tropiezo, porque las cerradas filas de los poseedores de las revoluciones, o lo que quedaba de esta, no dejaban pasar a los renovadores ni a los modernistas, por ejemplo, dentro del PRI. En un país creciente de jóvenes, surge una generación amplia que abarcara ya a toda la nación, que se señalaba el camino que se debía tomar, ¿no? Ante el advenimiento de una nueva sociedad inquietante, una juventud, una juventud que esperaría un mundo diferente en donde vivir y participar, tanto económica como políticamente. Si bien Luis Echeverría no comete tantos errores como precipitaciones efusivas al ritmo de sus colaboradores leales como incondicionales, dada su personalidad, por supuesto, el presidente José López Portillo terminó con la última esperanza de la generación madura existente que ya no cree, menos aún en el futuro de este. La iniciativa privada se tira a la poltrona, huye con su capital y ¿eh? Deja a la sociedad mexicana sin recursos, con una deuda monstruosa y con ilusiones fallidas. El Estado padecía del abandono social en un panorama de amiguismos, corrupción, impunidad y nepotismo, pero muy exagerado, con familiares beneficiados por el poder. ¿Qué les cuento? ¿Ok? Con la desilusión hasta el suelo, el desconcierto en todos los niveles, les soy sincero y honesto. El sistema reparte dividendos entre los poseedores del poder y los todavía honorables y fieles políticos del mismo. Continuaron esperando algún nuevo cambio esperanzador dentro de este, en espera, claro, ¿no? De una nueva luz en el camino.
con el país, no sé, muy lastimado por sus crisis. O sea, el Partido Revolucionario Institucional resistió, como es una institución impecable, sino a muchos que estaban adentro. O sea, resistió las fisuras de sus prestigiosos ideales. Continuó en espera de mejores hombres, ¿ok? Que lo rescataran al PRI. Así, por ejemplo, el presidente López Portillo, sugiere, por ejemplo, con su voto de calidad, que se ha llevado a la silla presidencial a una, no sé, a una atinada, aunque controvertida elección ante el sentir por revolucionario, fue a Miguel de la Madrid Hurtado. Así, porque no un típico partido que tenía mucho tiempo dentro del partido, no era un político neto. El presidente de la Madrid llega en un momento de necesidad apremiante para manejar la deuda externa en sus efectos, frenando al déficit y gubernamental. Era muy inteligente, un inteligente capaz, el presidente de la Madrid, excelente, de un poder inteligente con mucha sobriedad. O sea, cambiando paulatinamente viejos sistemas y preparando, no sé, a la nueva plataforma para hacer el verdadero cambio político y económico. Digo, a pesar de su necesario compromiso con el sistema político, porque había un sistema político mexicano que no pudo evitar completamente. Lo hubiese deseado, pero no lo pudo hacer. No pudo evitar completamente. Favorecida su preferencia profesional de alto nivel internacional. A su paso, por ejemplo, por Harvard. Estaba muy preparado. Con su fina inteligencia, aunque fría personalidad, eso sí, que le caía mucho, muy mal a todo, a mucha gente, que a pocos agradó entre esas fiesteras formas de ver la vida nacional del pasado. Miren, Miguel de la Madrid llegó en un momento de aguda crisis, ¿de acuerdo? De conciencia, tanto social como políticamente, o sea, ante cuadros de gobernantes como líderes insistentes por conservar las herencias históricas de la transmisión de beneficios fáciles, ¿de acuerdo? Aún y en contra del derecho del voto secreto, a la verdadera democracia, a pesar de las, no sé, de la ya desgastada forma de otorgar privilegios. O sea, como sucedía en sociedades monárquicas no sé, del siglo XV, la división de clases y la fuerza armada hacia el trono. O sea, se acabaron la mayoría de los compadrazgos, o sea, el amiguismo se limitó y las restricciones se hicieron alarmantes, por supuesto. La economía desestacionó, esperando tal vez a un nuevo líder, pues, que cambiara definitivamente todo, por supuesto, la movilidad de la expresión política, o sea, hacia un rumbo de igualdad, de equidad, de democracia, ante la actitud avasalladora, impositiva e inamovible. Y el presidente Miguel de la Madrid tuvo la virtud de preparar el terreno de una nueva edificación. Establece los cimientos de un nuevo orden político y de una apertura total, Ni el despotismo o amiguismo lo tentaron hacer lo mismo que el presidente Echeverría con su amigo López Portillo. Lo inició con el sacrificio de un mandato impopular, la llegada de una nueva forma de hablar claramente e inteligente, ejecutar conciso y de ser ciertamente concreto. Pareciera que entre los escombros del doloroso terremoto del 85 se encontraban los desperdicios de una casa apolillada surgida en la Revolución de 1910, que ya requería cambio de madera concreto. ¿Y de qué? Del maestro albañil a ingeniero titulado, básicamente, no solo del poder ejecutivo. Miren, las viejas cananas se estremecieron, la verdad, con Miguel de la Madrid, así, Las viejas cananas se estremecieron y sacudieron el polvo de su incredulidad. Cuando su decisión presidencial se elige al mejor candidato para la circunstancia que vivía el país y la necesidad de incorporarse a los vientos del norte que pedecían liberalismo y apertura. O sea, los candidatos populistas
o sin una visión mundialista. Se quedaron esperando lo que nunca les llegó porque y uno de ellos, fue muy cercano a mí. ¿Por qué? Porque dejó a sus amigos, a sus cuates y elige a Carlos Salinas de Gortari, que ni se pensaba que trabajaba en su secretaría, ¿no? Yo lo conocí muy bien, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que no era amigo de pupitre del presidente, o amigo de la escuela. Estaba predestinado a llegar con la bandera de esa generación de jóvenes de avanzada y bien preparados. El presidente Echeverría aprobó la elección de la nueva generación de amantes de la globalización, tomarían su sitio de esas generaciones que ya se vislumbraban desde hacía 12 años atrás. En poco tiempo cambiaron las reglas, o sea, del juego revolucionario, y el país tomó rumbos concretos hacia la modernidad y nueva esperanza de progreso. Fue muy clara la estrategia, mayor participación, nuevos esquemas políticos y mayor competencia entre los mexicanos. ¿Qué sucedía con las expectativas de la vieja herencia revolucionaria? En donde Fidel Velázquez, el gran Fidel Velázquez, era sin duda el símbolo de estabilidad política y un director auténtico de masas. Aun quien lo siguiera, ¿eh? No puedo ser de la nueva generación de políticos. Los acostumbrados cuadros políticos de dirigencia partidista o administrativa fue reformada, conservando aún en su participación aquellos que finalmente aceptaron la nueva ruta política y forma de participar como profesionales de la Revolución Mexicana. O sea, una revolución que no termina de pasar para muchos mexicanos, desposeídos en el medio rural, que conservan los atrasos o el aislamiento del progreso, la segregación natural por incompetencia e ignorancia. Así, ¿de acuerdo? Son ahí asistidos por la mano mágica del progreso y la modernidad como de reformas incluyentes, mayor comunicación y un énfasis más determinado de eliminar, por ejemplo, la demagogia y ser más claro, sobre todo, y consistente en las propuestas y planes sugeridos, lo que se presentaba, ¿no? Mire, a partir del periodo en que gobernó el presidente Salinas, no se debía gobernar, ni en el escritorio, ni en menos aún en los campos de veraneo. O sea, ni en el escritorio, por ejemplo, ¿no? Lo que les digo, ni menos aún en los campos de veraneo. Se descansara después de la ardua ejecución de actos políticos y administrativos, ¿eh? Después de resolver las desviaciones presentadas, mucho después de resolver los problemas presentados, y mucho después de resolver los problemas presentados, ¿no? Y más aún de todo, después de comprobar que los planes y programas previstos no han sido vulnerados o manoseados por los malos administradores públicos. Hay muchos todavía. Después de todo esto, quedaba pendiente el combate frontal. ¿A qué? Pues a la corrupción, a la impunidad, al abuso del poder. Se continuaba el reparto del botín revolucionario. No querían que se perdiera el botín revolucionario, ¿no? Y la administración pública en su larga historia ha sufrido modificaciones de su desarrollo que va desde su precaria técnica, sus principios, en su excesiva concentración de ineficiencias y saturación de la burocracia, hasta tristemente reconocer que se debe acudir a los administradores privados y modernos, que muchos tienen de tecnificados, pero poco de preparación política y aún más de conciencia social. ¿Por qué? Porque no nacieron ni se desarrollaron en el mundo revolucionario de un partido, como el Partido Revolucionario Institucional, en el entonces agonizante siglo XX y de la cercanía de los problemas históricos de nuestro país. Pero como cada presidente elige a sus colaboradores de tal palo,
pues la presencia de la iniciativa privada y la apertura de ese momento que llegó hasta ocupar puestos de elección popular en gobiernos de los estados, presuponía una sociedad diferente en la siguiente década. ¿Por qué? Ante el desconcierto aún de los viejos priistas. ¿De acuerdo? Es importante. Era lo importante y la desfachatez, sobre todo y la desfachatez de traidores del partido que les dio vida. El pueblo veía con agrado que su presidente Salinas de Gortari renovara sus esperanzas, imaginando que una nueva y sobre todo dolorosa revolución pues, había terminado. Imaginando que una nueva, no sé, y una dolorosa revolución de los desaciertos y de angustias antiprogresistas que produjo hambre, sí, que produjo hambre, pobreza, sobre todo injusticia. Era lo que se pedía. Mire, nunca se puede entender a México sin conocer su historia, la verdad, sin entender sus alcances y sin paladear sus carencias. O sea, ser mexicano con orgullo. Eso no implica tener el derecho de hacer con lo que quiera. La individualidad nunca estará por encima de la colectividad, porque en ella reside la fuerza de la superación o la destrucción. Un ser individual modifica el conglomerado con su participación en la medida que resulta productivo. Porque si destruye, por ejemplo, si destruye, tarde o temprano será destruido o recriminado y hasta castigado por esa sociedad a la que le ha frustrado. O sea, no se debe permanecer, por ejemplo, aislado, evadiendo sus responsabilidades, ni participando a tal grado que utilice al país, no sé, ya sus beneficios para solo lograr su bienestar personal. Miren, la generación que ha visto pasar la historia de México desde finales del siglo XX, ya sea viviéndola o recapacitando en lo que se dice de esta, ¿ok? Tendrá la obligación de aceptar su nacionalismo. ¿Para qué? Para contar con el derecho de exigir cambios que le beneficien. Quien solamente pretenda buscar su satisfacción personal sobre el bienestar de la sociedad a través de muchas cosas, por ejemplo, que se encuentra presuponiendo cumplir con la vida que se le otorgó en un mal de egoísmos o incapacidades. O sea, para ser un buen mexicano que merezca la patria en donde vive, sin deseos de venganzas, ¿eh? Olvídense las venganzas. O sea, no entender la conquista de México, la lucha de independencia, por supuesto, o la Revolución Mexicana, no podía considerarse preparado para hacer de la última década del siglo XX una vivencia ilusoria de lo que un médico requería para extraer México el siglo XXI, con mayor solidez, pero sobre todo con mayor madurez cultural de que México no es una patria para insensatos, para inmaduros, impreparados, para quienes se ven después de su nariz y que pertenecen al grupo avejentado de privilegio. El Partido Revolucionario Institucional por eso perdió la presidencia de la República. Tan fácil como esto. Pero fácil, sin problemas, ¿eh? Miren, la revancha está más allá lejos de la adversidad de aquellos que aún pensaban que solamente algunos cuantos debían contar con los beneficios del sistema. Un sistema que estaba cambiando para bien el futuro del país, que aunque a pasos lentos, prometía nuevas esperanzas, de equilibrio, de justicia y sin crisis, por supuesto. Aunque en aquellos de las promesas se quedaban en soñaciones, por los avatares que da la vida,
y los caprichos del poder, por ejemplo, la ambición, la resistencia del cambio estructural, aceptando que nada es cierto o completo por los intereses en juego, lo que deba incertidumbre en las aseveraciones. Así quedaba esto en prometedora expectativa y en deseo anhelante. Aún no temblaba en el partido tricolor, por supuesto, en el PRI. O sea, parecía fácil acabar con la inflación de esos días o con los problemas económicos. Se sabía que era verdaderamente complicado terminar por vida. ¿Con qué? Con la corrupción, porque es una enfermedad natural del hombre y mujer socializado, que forma parte de su forma de vida, que la ve como una salida placentera a su incapacidad de ser honesto y a su necesidad de aprovechar la única vida que tiene. Esta sí es cómoda, por supuesto. Mejor, la enfermedad no termina ni aún con un estado de derecho perfecto, pero sí se puede disminuir y controlar, por lo menos en la función pública. Cuando aceptamos la premisa de que la mayoría tiene su precio, y entre los que lo promueven y los que en complicidad lo aceptan, nada podrá hacerse. Solamente seguir creando conciencia de respeto a lo que nos pertenece legítimamente, ¿no? Es muy importante. La complicidad, la corrupción. Mira, la corrupción es una enfermedad, de acuerdo, pero de la conciencia, ¿eh? En el caso de México, se consolidaron desde la colonia cuando nos mostraron que se podía comprar hasta el silencio. De honestos se encuentra corto el mundo. O sea, se les dice tontos, ¿no? Mira, la corrupción es un efecto natural de supervivencia, básicamente. Siendo esta una raíz profundamente establecida en nuestra sociedad. Los modos o la forma de operarla son vastos, desde la complacencia de altos dirigentes para evitar mayores problemas, hasta la propina al oficial de tránsito. Todos sienten que el derecho otorgado por la herencia revolucionaria sigue vigente en el sector público, que los beneficios de un puesto son limitados si consideramos el sacrificio para llegar a este, justificando al fin la forma, ¿de acuerdo? De satisfacer las necesidades. ¿Quién define el mundo de los beneficios de aquel que detente el poder a expensas del erario nacional, hasta sus parientes, su familia, si tiene derecho a utilizar la corrupción? Miren, quien siendo presidente de México asienta el ejemplo de no hacerlo y exigir que su equipo, hasta el último burócrata, sea vigilado, sancionado o despedido por corrupto, abusivo o vividor del presupuesto, no ha sido algo definido. Es algo circunstancial. Si hubo mucho, por supuesto, me comparto más. Si estamos limitados, a cómo acumulo menos riqueza. De todas formas, me cobro mis respetos. Pues la corrupción ha estado en todas las clases sociales. Lo que ha distinguido a uno de otro es la vestimenta, básicamente, o la forma de expresarse. Los muchos defectos o cualidades que México tenga, se la debemos a la historia. ¿Y qué? A nuestra incapacidad para remediarlos, sobre todo, ¿no? Básicamente, así está. Somos, como les digo, ya que forman y han formado parte de nuestro hábitat natural, que el sistema de corrupción establecida formaba parte rutinada de nuestro acontecer, así lo aceptábamos, así lo conveníamos, así lo imponíamos como una costumbre y como un vicio placentero y conveniente, por supuesto, ¿no? Entonces, si el acuerdo era generalizado, ¿eh? Se pretendía disminuirlo, pero se debía de entender que existe responsabilidad de ello en las esferas del poder. Al aceptarla, por supuesto. Promoverla o consentirla como algo gracioso o peculiar. ¿De acuerdo?
Era como si jugáramos a la vieja rayuela o al gracioso valero. Era como un juego de canicas que nos decía que la vida es puro vacilón. La verdad es que la corrupción menor no es tan grave, porque como repito, ha formado parte de nuestro folclore o nuestra forma social de compartir con propinas, por ejemplo, ¿de acuerdo? La riqueza mínima o mayor con que contamos con la idea de no ser molestados, nada más. Inconscientemente así lo hemos sentido, aunque nos duela aceptarlo. Miren, preferimos en ese entonces, y todavía se presenta, preferimos siempre compartir esa propina que molestarnos en cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Simplemente respeto a las leyes u ordenamientos establecidos. No sé, al ser humano tiende a romper con el orden establecido para mostrar su individualidad. No solamente se ofende, no sé, el historial como país civilizado, sino que se han acumulado riquezas ilegítimas, desbordantes, inclusive familiares, con origen explicable entre el poder político que lo ha permitido. Esto produce molestia en los que no tienen la misma oportunidad de hacer lo mismo, como signo inevitable de contubernio, por supuesto, de intenciones reales, lo que muestra deshonestidad flotante en una sociedad sin valores y principios originales. Otros que ven que sus impuestos crecen sin beneficios hacia estos y sus comunidades, llenando a la sociedad de burla impregnada de poca vergüenza, que quienes los utilizan para beneficiar para un bienestar personal. Y no queda otra opción que haber aceptado el mal uso del bienestar común, ¿de acuerdo? Las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas aparecen de un nuevo sexenio priista con proyecto de ley que sugiere cambios profundos hacia el bien de las antiguas prácticas de un sistema político revolucionario que agoniza por fortuna. La corrupción de alta escuela, vamos a decirlo, desgraciadamente, se ha producido entre aquellos que han pensado en ser los elegidos por el destino, ¿no? Desangraron a este país o que pueden seguir desangrando a este país, al grado de que la sociedad ya no creyese ni en el vecino de enfrente, siendo escuetamente o sencillamente testigo silencioso, un oficinista, burócrata, controlador de archivos, que no solamente veía pasar cantidades aplicadas a cuentas fantasmas y que de ello no se recibía más que el saludo del señor secretario, gobernador o presidente municipal. ¿Para qué? Para conservar el trabajo, el hueso o vivir dentro del presupuesto. La corrupción galopante o exagerada se produjo en algunos casos y se sigue produciendo en algunos casos sin mediar pena alguna, porque formaba parte del movimiento coloquial o del sistema establecido. Inclusive el actual gobierno que está terminando. Un sistema establecido, inclusive con las familias, común, costumbrista y normalmente visto como parte de la administración pública totalitaria por un presidente totalitario, en la medida que el presidente en turno lo permita o que la habilidad de los funcionarios encuentre la forma de ejecutarla. Ustedes ya lo saben. Estamos en el 2024. Vean ustedes algunos periodistas que ya salieron algunas cosas, algo por ahí cuidado o medio cuidado. Bueno, vamos a terminar el episodio de hoy. Discúlpenme que yo me tarde más de una hora, pero es que es muy largo. Es muy largo lo que hay que platicar con ustedes. Y yo
Eso lo estoy compartiendo a todos ustedes, porque yo amo este país, lo amo profundamente y yo deseo lo mejor. No para mí, yo soy viejo. Vienen mis nietos, mis nietas, mis nietos, mis hijas, que pueden tener un futuro mejor con presidentes, más bien presidencias más igualitarias, más equitativas, desde ahora. Este, Estoy al final de mi vida, estoy esperando que la primera mujer presidenta de este país me dé la razón de cambiar todo esto, pero a rajatabla y totalmente, con un destino diferente, que no sea nepotista ni igualitario, y que no quiera formar un partido perenne, corrupto y totalitario. Para nada. Para eso se requiere inteligencia. Yo creo que ella es inteligente. Nos vemos la próxima vez. ¿Les parece bien? Nos vemos próximamente. De acuerdo.